programa de hoy vamos a hablar de la estadística, su evolución y la importancia que adquiere en la formación de todo profesional, independientemente de la disciplina en que se especialice. Para ello nos acompaña Liliana Forzani, quien es licenciada en Matemática Aplicada de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, doctora en Matemática de la Universidad Nacional de San Luis y doctora en Estadística de la Escuela de Estadística de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Mariana. Bueno, a ver, contame un poco, ¿qué es la estadística? ¿A qué se llama estadística? ¿Es un concepto que admite una sola definición o puede ser de alguna manera abordado desde múltiples miradas? Mira, sabía que me ibas a hacer esa pregunta y entonces para mí el mejor comienzo siempre es Wikipedia, que para muchos no es una referencia, pero creo que siempre es un buen puntapié para empezar. Y lo que dice Wikipedia, te voy a leer, dice: la estadística, que viene de la forma femenina del término alemán Statistik, derivado a su vez del italiano statistica, hombre del Estado, es la rama de las matemáticas, tranquilo acá los estadísticos, porque dice matemática, que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera, siguiendo las leyes de la probabilidad. Entonces, aleatorio es el primer concepto que es complicado y que define la estadística. Algo que no es aleatorio es si salgo afuera y está lloviendo y no tengo paraguas, me mojo. Eso pasa sí o sí. Aleatorio es, yo tiro dados, tiro una moneda 10 veces y no sé cuántas veces me va a salir cara. Me puede salir de 0 veces a 10 veces. Entonces digo, aleatorio puede pasar cualquier cosa. Sí, puede salir cualquier cosa. Pueden salir 0 caras, pueden salir 10 caras. Pero hay una ley atrás que me dice, si yo repito mucho ese experimento, bueno, probablemente la mayor parte de las veces me va a salir o 4 o 5 o 6 caras y solo un 1% de las veces me va a salir una sola cara. Entonces, a pesar que puede pasar cualquier cosa, hay una ley atrás que me dice, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero fíjate, yo juego al 15 y puedo ganar, pero la probabilidad de ganar es muy baja. Eso es. Y para terminar la definición de Wikipedia dice: como parte de la matemática, la estadística es una ciencia formal deductiva. En ocasiones, las ciencias fácticas necesitan utilizar técnicas estadísticas durante su proceso de investigación factual con el fin de obtener nuevos conocimientos basados en la experimentación y en la observación luego de aplicar las leyes de probabilidades. Creo que es una buena definición, a pesar de que vamos a tener muchas quejas de los estadísticos, que no es matemática, etc. Es una ciencia que es vieja, no tanto como la matemática, pero ya en el 1800 Gauss tenía una nube de puntos y lo que hizo es ajustar la recta que más cerca estaba de los puntos. Eso le permitió a él, con un astrónomo que trabajaba, poder ver cosas nuevas, predecir cosas nuevas. Después, la estadística obviamente tuvo muchos como saltos cualitativos. ¿En qué sentido? Hay más producción de matemática, desarrollo matemático, hace un salto en el desarrollo de la estadística. Y eso pasó durante unos años y si uno quiere ver en 1980 más o menos, hay como un salto cuando aparecen las computadoras. Y vos decís, si es una ciencia teórica, ¿por qué la computadora? Bueno, lo que pasa es que al estar la computadora, todas mis ideas que tengo acá las puedo implementar. Al poder implementar, puedo implementar cosas más complicadas, pero tengo que probar que esas cosas complicadas funcionan. Y entonces eso hay una realimentación y ahí como que explotó. Pero la gran explosión para mí es cuando aparece Internet, datos, datos y datos, y ahí es como vertiginoso que aparece al mismo tiempo una jerga de muchos nombres, que puede ser, que es Big Data, Machine Learning, minería de datos, aprendizaje maquinal, etcétera. Una jerga de cosas que tienen que ver con la estadística. Entonces, ¿qué pasa? Y todos quieren saber en qué se diferencian. Si me preguntas a mí, no sé si sé una respuesta, pero te voy a decir alguna idea de lo que yo pienso, que de nuevo quiero decir, mi paradigma es desde la estadística, desde fundamento, por mi formación. Si vos hablas con otro grupo de investigación que trabaja con datos en la universidad,
vas a encontrar otro punto de vista. Y lo interesante de todo es que todos son parciales. Y además la unión no es el todo tampoco. Pero si vos decís datos, estadística, digamos para mí eso, y vos decís, ¿cuál es un profesional perfecto de ciencia de datos? Que ahora está de moda, se llama ciencia de datos. Y para mí, otra vez, en mi punto de vista tiene que ser un perfecto, y no creo que haya mucho perfecto, es alguien que sea un haz de la computadora, que te pueda traer datos de acá, de allá, todas esas cosas que uno no entiende cómo encuentran. Por ejemplo, si ahora ves la página Our War in Data para el coronavirus, te das cuenta de cómo esos tipos consiguen toda esa información. Eso es una cosa. Otra es, y eso es más alguien de base de datos, digamos. Después tenés la parte que es de programar, que es más un computer science. Después tenés alguien que sepa aplicar rápido, sepa aplicar todos los algoritmos, que es más alguien de machine learning, minería de datos. Y después necesitas a alguien que pueda no solo darte errores, porque vos decís, yo te predigo esto, pero tenés que dar un error, gana pero con un error, sino también la cuestión de poder reproducir lo nuevo, cuando una teoría funciona en unos datos, etcétera, que es alguien más que estudia cosas básicas. Si vos le preguntás a un estadístico más de los antes de 1980, te van a decir que esa es la definición de un estadístico. Y yo creo que pensar que un estadístico hace todo es pensar que hay todólogos, y hay gente que se dedica más a un área, a otro área y otro área, pero todo funciona y es importante. Bien, y en este sentido, justamente has mencionado como diferentes disciplinas o diferentes especialistas en disciplinas específicas. ¿Podemos decir entonces que la estadística es transversal a muchas ciencias, a muchas disciplinas? O sea, como que permea en diferentes perfiles profesionales, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Sí, y vamos a verlo de una forma fácil y local. Si vos ves la UNL, no sé, hasta hace unos años atrás, no voy a decir cuántos porque no lo sé, yo voy a hablar desde la FI que conozco. Yo estudié estadística primero estudié matemática y estadística terminé en el 2008, o sea, no hace mucho tiempo. Y cuando volví, estadística en la Facultad de Ingeniería Química estaba en una sola ingeniería. Ahora está en todas las ingenierías. Eso te dice un salto, o sea, yo viví ese salto. Pero además, ahora, este año, o el año pasado, bueno, el año de pandemia es difícil de registrar, dentro de la universidad se trabajó en algo que se llama CAPIC, que es, bueno, voy a tomar estadística, voy a convocar a todos los profesionales de estadística de las distintas facultades y voy a tratar de tener una estrategia de qué, tiene que ver con la integración que decís, tiene una estrategia para poder mejorar la educación, lo que se enseña de estadística en la universidad a través de hacer una cosa transversal y que si vos estudiaste estadística en una facultad tenga que ver o te sirva para la otra facultad si querés cambiarte de carrera. Eso no es solo por una cuestión de conveniencia, es pensar que la estadística es transversal para las distintas ciencias. Yo no creo que todas las carreras de la UNL tengan estadística, pero te diría que casi todas las carreras. Sí, en especial las ciencias sociales, que por ahí uno podría no asociarlas a las ciencias blandas o a las disciplinas más blandas, pero es muy importante también. Sí, fundamental eso, y acá en las ciencias sociales, en algunas que conozco, tienen estadística, y tienen estadística desde un punto de vista también no solo cuantitativo, sino cualitativo. Claro. Pero creo que en la universidad se va. Yo también vi el cambio, digamos, en que la estadística se enseñaba con papel y lápiz, y ahora se enseña con computadora, en el sentido, no que la computadora me haga todo, pero que la computadora me sirva para que me dé las cosas, yo le doy los datos, me da el método que yo quiero y yo pueda, como estudiante, escribir un informe al respecto. Eso no se pensaba tampoco, me parece que soy vieja, porque es como que vi ese proceso, al menos lo vi en mi facultad. Y ahora con esto de la UNL, que le incorpora esta importancia, me parece que muestra lo que es la tendencia a nivel general. Digo, en Estados Unidos una ingeniería antes no tenía estadística y ahora tiene 3 semestres de estadística. Digo, pero en la UNL estamos en esa misma tendencia, ¿no? Sí, además creo que ya también se ha incorporado a la cotidianeidad de la gente en general
lo vemos en los medios de comunicación, que también son muy utilizadas y como que le otorgan o le dan cierta confiabilidad a la información también. Creo que esto de lo cuantitativo que tiene la estadística, además de lo cualitativo, le otorga cierta, digamos, lo tiñe de cierta confiabilidad la información que se está dando. No sé si coincidís con esto. Sí, eso a mí me parece también interesante porque lo viví, esto que decís vos del periodismo, que tiene que ver, no sé si se llama, no soy periodista, así que no sé, pero que tiene que ver con la infografía y con mostrar los datos. O sea, es algo que se hacía ya, lo hacía Otto Neura en el 48, después desapareció. Si vos ves una época, yo estuve para una charla mirando diarios donde no había números o los números estaban puestos en un párrafo y ahora ves de nuevo el resurgimiento de una figura y eso tiene que ver con que, porque primero, una figura se puede ver más y tiene que ver con esta cuestión de la divulgación, de que la gente sepa qué está pasando, digamos, y me parece que está eso también hoy en día y vos ves todos los gráficos, lo que pasó con el coronavirus y con la cuestión de los gráficos, que todos aprendimos a tratar de ver qué significan estos gráficos, ¿no? Exacto. Y bueno, volviendo a esta interacción entre la máquina o entre la tecnología, si uno quiere, y los datos crudos, cómo se relacionan y cómo han generado estos nuevos términos de machine learning, de big data y demás. Me has comentado que estudiaste o trabajaste con una herramienta muy difundida, muy expandida en el común de los mortales, que es el buscador de Google. Y bueno, y que has estudiado y analizado eso, ¿no? En cómo funciona y que te has encontrado con algunos, con algunos hallazgos llamativos, ¿no? Sobre todo porque ahí pudiste ver teorías, teoremas que resurgen y que son antiguos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo no trabajo en el buscador de Google porque eso sería, yo te dije que estoy en el otro extremo en la parte más de fundamento, aunque hago estadística aplicada, pero no me llamaría una estadística aplicada. Pero esto de Google surgió a partir de un curso que dimos en la Facultad de Humanidades, para la Facultad de Humanidades, con los que trabajan en Historia de la Matemática, que son Bernardino Santiroco y Oscar Vallejos, que en un momento, hablando de esta cuestión de las matrices, ya voy a pegar todo un poco, ellos también estaban trabajando en esa parte de la historia y nos pusimos a buscar y encontramos esto del buscador de Google, que lo dimos en una charla, y que en realidad es muy interesante porque es como que está Big Data ahí, porque buscador de Google, pero adentro de eso, y si querés, si hay tiempo, puedo contar un poco más, adentro de eso hay un montón de matemática vieja, digamos, que estaba ahí, que se hizo en el 1800 y que gracias a eso, Brin y Page, que fueron los dos estudiantes que descubrieron esto, la usaron porque si no, no le podían dar solución al problema. Hay una cuestión que es a mí me parece apasionante esto, o sea, Google, ¿cómo vivíamos sin el buscador de Google? ¿No? ¿Cómo vivíamos antes sin el buscador de Google? Porque realmente es googlear, te fijaste en Google, esas son las cosas que usamos aún los científicos, ¿no? Para buscar información. Y es de 1998, es ayer eso. O sea, es como, a mí me parece eso ya fascinante. Las contras de Google, todo eso no lo vamos a hablar porque, digamos, voy a hablar desde el punto de vista de lo que a mí me parece interesante. Estos vagos, estos dos chicos, porque se estaban recibiendo, estaban en su tesis final de la carrera de grado, digamos. Y la pregunta que tenían era muy sencilla. A ver, tengo todos, yo busco la palabra matrices, por decir, porque me gusta hablar de matrices ahora porque tiene que ver con esto. Y hay un montón de páginas que tienen la palabra matrices. Ahora, Google no me da cualquiera primero y cualquiera segunda, me las da en un orden. Entonces, los tipos se preguntaron cómo ordenar a eso, cómo ordenar esa información. Porque antes de Google, yo usé anterior y me parecían que los buscadores eran espectaculares, pero no lo eran, porque después te das cuenta cuando vino Google. Los buscadores eran así, había catálogos, ¿no?
Yo quiero buscar de matemática, busco en el catálogo de matemática. Dentro quiero buscar matrices, entonces tengo que saber qué es álgebra lineal, etcétera, etcétera. Y todo eso. Ahora, las catalogaciones son parciales. O sea, eso de que son parciales lo sabemos, pero si uno lee a Borges, lo ridiculiza de la manera de decir, de dar esas catalogaciones tan divinas que da, que son muy ridículas, pero para mostrar el problema. Estos, entonces, cambiaron el paradigma. Dice, ¿cómo ordenamos las páginas? Supongamos que yo tenga de una manera todas las páginas que tienen mi palabra o lo que quiero buscar. Ustedes se dan cuenta que di un orden. Y ellos lo pensaron, te lo cuento así rápido, pensémoslo de esta manera. Yo quiero ir a hacer una torta, la torta bien especial, y quiero usar la mejor manteca, que sabemos que depende de la manteca, depende la torta cómo salga. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo decir, mira, de toda la manteca le pregunto a todos los de alrededor, voy al supermercado, a los que ponen la manteca, ¿cuál es la mejor manteca? Y uso la manteca que más gente votó. En las páginas de web, ¿qué sería? De todas las páginas que tienen la palabra que busco, voy a buscar a aquella que tiene más enlace en alguna página. ¿Estamos? Entonces digo, bueno, por eso digo, así también saldría Wikipedia, porque todo el mundo pone un enlace a Wikipedia, porque vieron que Wikipedia es de las primeras que salen, sí, en general. Pero ¿qué pasa con eso? Fíjate una cosa, 10 personas te recomendaron la manteca A, pero ahora viene Donato de Santi, viene Narda de Lepe y te recomiendan otra manteca. Y son una sola recomendación. Ahora, todo lo que me dijeron los repositores de manteca, mi familia, o le hago caso a ellos. Entonces los tipos se dicen, o sea, en las páginas de web, ¿qué sería? Yo cuento quién tiene más enlace, o tengo en cuenta quién me pone el enlace. O sea, la importancia, ¿tiene que ver con cuántos clics me pueden hacer o tiene que ver con la importancia de las páginas que me hacen clic? Pensá la UNL. Si la UNL, hay un link de la UNL en Wikipedia o en mi página de web. O sea, no es lo mismo uno que el otro. Entonces ellos pusieron eso en el criterio. Tenemos que tener en cuenta esto, que la importancia tiene que ver con la importancia de los que me dicen que vayan a mi página. Pero después le surgió otra cosa que dice, fíjate la manteca, vamos a la manteca de nuevo. Narda me recomienda una sola manteca y Donato me recomienda 10 mantecas. Entonces, con el criterio que te dije, la manteca de Narda tiene el mismo peso que todas estas, pero claramente Narda es como que estuvo mucho más puntual. Pensalo de otra manera. Una padre o madre que tiene un hijo le da la herencia a un solo hijo y si tiene 10 hijos tiene que repartir la herencia. Entonces dice, no, la importancia que tiene mi página tiene que ver con ¿quién? Con la suma de la importancia de las páginas que me dan, pero proporcional a cuán generoso es o a cuánto le da importancia. Entonces, de todo eso que te lo digo con papel, un matemático escribe una ecuacioncita y tenés que resolver un sistema de ecuaciones. Y ahí viene la cuestión, que es histórica, que de este curso se lo robo a mis amigos historiadores, que dicen, bueno, en sistema de ecuaciones es una matriz, tenés que tener matrices. ¿Qué es matrices? En el año 1830, Sylvester le da el nombre matrices y se lo da por matriz de una mujer porque es una generadora de determinantes. Nada que ver, pero él después, 50 años más atrás, le pone una operatoria a eso a las matrices. Al ponerle una operatoria, hace que en álgebra lineal, eso que hacen Brin y Page, se pueda escribir en una notación buenísima, o sea, en una notación que podés entonces pensar a resolver el problema. Y después, Brin y Page usan un teorema de 1907, acordate, esto es 1998, sí. Un teorema de Perron, que Perron era, eso es lo que hacen muchas veces los matemáticos, que es como un ejercicio intelectual, y dicen, ¿para qué prueban este teorema? Fíjate, Perron nunca hubiese pensado que ahora tenemos el buscador de Google gracias a él, y Perron con ese teorema, ellos pueden probar que eso ahí, ese sistema de ecuaciones, tiene una solución.
¿Por qué esto es importante? Vos decís, a los matemáticos les encanta ver que tiene solución y que la solución es única. ¿Por qué es importante? Supongamos que ese sistema no tuviese a veces solución. Vos entonces ponés en el buscador de Google algo. Entonces Google hace toda esta matemática y hace este sistema de ecuaciones. Ahora, para este caso particular que vos buscaste cómo me seco el pelo, no hay solución. Entonces Google que me diría, ay, lo siento, no te puedo dar una orden de importancia porque mi sistema no tiene solución. No querés eso. No. Que sea única, porque si no, Google te diría, ay, no, tengo dos formas de ordenarte la importancia. Tampoco, eso nunca pasa. Entonces Perron te dice, no, ese sistema tiene solución y tiene única solución. Es importante, por más que sea un ejercicio intelectual cuando él lo probó al teorema. Claro. Pero después Google no se queda en los sistemas, el que sabe resolver el sistema de ecuaciones de 3×3 con 3 incógnitas y con 3 páginas, digamos, estoy todo el día. En un examen no me lo pueden tomar porque me lleva horas. Pero la computadora Google te lo da enseguida, tiene que tener una forma de resolverlo. Y ahí vienen los analistas numéricos con una cosa que se llama método de potencia, que de una forma muy sencilla resuelve de forma aproximada el sistema ese para dar el orden de importancia. Y por eso Google te lo puede dar en el acto. Entonces, a mí lo que me gusta de esto, aparte de la historia que está atrás, es como una conjunción de todo esto, y por eso yo te decía que todos los pasos, pensemos en estadística, son importantes, como una conjunción de todas estas áreas permite resolver este problema y darle solución. Claro. Es, o sea, la matemática pura, la matemática aplicada, etcétera. Te cuento que es probable que haya una mochila matemática que organiza el Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería Química sobre estos temas, si a alguien le interesa un poco más seguir esto. Genial, seguramente después nos van a informar al respecto. Y bueno, y como para ir cerrando y dar, digamos, una mirada a futuro de la estadística, vemos que es un concepto dinámico, que ha evolucionado, que se ha nutrido de diferentes perspectivas, que se ha plasmado, se ha aplicado en diferentes herramientas que hoy las utilizamos y por ahí no sabemos toda esa historia que esconde atrás. ¿Cuál sería o cómo podríamos definir los desafíos que tiene la estadística a futuro? ¿Cuáles son los obstáculos que le queda por resolver? Sí, más que nada desafíos de la estadística, en vistas a esta evolución tecnológica de la que todos somos testigos actualmente. Bueno, ahora está como muy de moda la palabra Big Data que tiene, bueno, hay alguna definición de Big Data, pero que tiene que ver con este cúmulo de información que tenemos todo el tiempo. Y acá hay una pelea y no hay nada resuelto, que es, hay algunas cuestiones, algunos algoritmos que funcionan maravillosamente, que se llaman, algunos lo llaman Deep Learning, aprendizaje profundo, y que todavía no está claro por qué eso funciona. Eso me parece que es algo que es importante, que se va a resolver. Seguramente ya hay estadísticos más de fundamento tratando de resolver ese problema. Y está, a mí me parece que una parte importante, pero no sé cuánto se trabajará. Todo esto tiene que ver también con la ética de los datos, el uso de los datos. Yo no te puedo decir mucho porque no sé nada de eso, pero sé que hay, por ejemplo, Google hasta tiene un departamento de ética, de cómo tratar los datos, de qué hacer con los datos, no solo con usarte la información privada, que de eso, bueno, no vamos a hablar, yo no sé nada, sino de cómo usar esa información. Y aparte, tiene que ver con tener cuidado de no mentir con los datos y tratar de ser con esta cuestión lo más sincero posible. Creo que esos son algunos de los desafíos y, bueno, eso es lo que te podría decir. Y que repercute obviamente en la formación de los profesionales, específicamente en estadística, pero después obviamente en el resto de los profesionales, que como dijimos también es importante que tengan nociones al respecto. Creo que es muy importante, si uno mira, volvamos a esto de la formación, hay una charla TED que se llama Teach Statistics Before Calculus, que significa enseñar estadística antes de cálculo, que lo que él insiste es que en la escuela secundaria, en lugar de enseñar cálculos, o sea, no dice no enseñar cálculos,
cálculo, sino dice enseñar primero estadística, que si tenés que parar en algún lado, es mejor para la literancia, digamos, para que alguien sepa más cómo manejarse, que sepa estadística, porque es como que si vos terminás la secundaria y después no estudiás, estadística te va a servir siempre para tratar de entender quizás un poco más la realidad, mientras que cálculo te puede ayudar menos, no es no enseñar cálculo. Y bueno, eso se ve, esta cuestión, ¿no? Estaba estadística en las carreras y ahora está estadística, pero todavía yo veo que los alumnos llegan a la facultad sin saber cosas básicas de estadística que tienen que ver con esto de poder de representación gráfica que estábamos hablando, que hubo un auge de todo eso. Seguramente un ingeniero, no todos los ingenieros, pero ciertos ingenieros tienen que estudiar después, además de la materia elemental que enseñamos en todas las facultades, un poco más de estadística para entender un poco más qué es lo que está pasando. Pero esto es todo muy nuevo, ¿viste? Si vos me preguntas qué tenés que enseñar en estadística, yo te sé seguro decir cuál es el primer curso de estadística, porque lo charlé con mucha gente especialista en educación, etc. El segundo curso no te sé decir, o sea, porque es esta cuestión nueva, digamos. En matemática eso está todo mucho más asentado. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muy clara, Liliana, en tus conceptos. Y bueno, hasta pronto. No, gracias por la invitación.